Y el tema de hoy, para seguir con la serie Un Salvador Suficiente, el tema de hoy lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Puestos en pie, vamos a leer esa porción bíblica. Gálatas capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, no es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y vuelve a repetir contundentemente lo que acabamos de leer. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y por segunda ocasión, maldice a esa persona. Pues busco ahora el favor de los hombres. Una pregunta contundente. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido leída. Y gracias, Señor, porque ella es verdad. La verdad absoluta que tú nos has dejado. Gracias por tu Espíritu Santo que nos conduce a toda justicia y a toda verdad. Dios mío, ministra de una forma especial a nuestros corazones. Toca las fibras más profundas de nuestro ser. Tu palabra, Señor, lo hace. Gracias por cada uno de los oyentes en esta mañana, tanto los que están presentes aquí, como los que nos ven a través de los medios tecnológicos. Señor, que tu nombre siga siendo glorificado en medio nuestro, porque tú eres el Rey, el Señor de esta iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Mire, a raíz de los ataques que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York y parte del Pentágono el 11 de septiembre del 2001, un experto en la religión islámica musulmana se le preguntó que qué explicación él podía dar a estos sucesos. Y él dijo lo que ya sabemos de la historia, que esos ataques fueron bien planificados. ¿Y por qué? Porque el primero de los ataques a las Torres Gemelas representaba el desafío al poderío económico norteamericano. Decía él que por décadas Estados Unidos había hecho alardes de su poderío económico y que había subyugado al mundo a través de sus riquezas. Y que ellos querían darle un golpe contundente a las finanzas de Estados Unidos y a las finanzas del mundo entero. Y prosiguió diciendo, y el segundo ataque al Pentágono se planificó
para de esa manera acabar con la arrogancia militar de un imperio. Es interesante, porque lo dice una persona que es partidaria de ese régimen. Lo dice una persona que a través de su expresión lo que refleja es el odio a la humanidad total. Y usted dirá, qué triste que un ser humano tenga un corazón y piense de esa manera. Y somos muy fáciles muchas veces para prejuzgar las acciones de otros. Y con esta pequeña ilustración, yo quiero que usted entienda lo siguiente. De la misma manera que el pueblo norteamericano ha seguido sufriendo por estos eventos, y lo estamos viendo en estos días, como que está resurgiendo una situación en Estados Unidos sumamente peligrosa. De la misma manera, el enemigo ha atacado grandemente a la iglesia. Y usted dirá que tiene que ver una cosa con la otra. Observen que estos ataques hacia los Estados Unidos se realizaron con armas e instrumentos fabricados en Estados Unidos. De esos 19 terroristas en 4 aviones distintos, muchos de ellos fueron entrenados en los Estados Unidos con armamento norteamericano. Así es que atacan a una nación con sus mismas estrategias militares. De la misma manera el enemigo, Satanás, está atacando de una forma alarmante a la iglesia de Cristo. Y uno de estos blancos que el enemigo ha estado atacando históricamente desde la fundación de la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios en muchos púlpitos, lamentablemente, se ha convertido en una palabra hueca y vacía, porque se habla sin utilizar el fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido adulterada, la palabra de Dios ha sido distorsionada, ha sido relativizada, ha sido pragmatizada, ha sido comercializada y ha sido abusada durante muchas décadas. Y lo vamos a ver hoy, siglos, por aquellos que no aman al Señor. Es interesante cuando usted escucha un mensaje en tiempos modernos de una persona que se para en un púlpito y lo primero que dice es que no es pastor, porque ya los pastores pasaron a la historia. Se llama motivador, se llama recurso. Simplemente esa persona se ha avergonzado del evangelio. Y cuando abre su boca, mi hermano, no tiene nada que edifica. Muchas veces se convierte este lugar, el púlpito, en un lugar para llamar la atención, para entretener a la gente o para convertirse en bufones, como lo existían en las cortes imperiales. Es triste que añadido a este ataque que el enemigo hace contra la palabra de Dios, estamos viendo aceleradamente un liderazgo dentro de la iglesia que está en descrédito. Lamentablemente, poco conocimiento de la palabra de Dios, muchos títulos universitarios, pero poca integridad al hablar de la palabra de Dios. Y mi hermano, donde no hay una base de verdad, no hay un fundamento para lo que es moralmente bueno y moralmente malo. No en balde, mi hermano. Tenemos dentro de la iglesia una gran confusión entre muchos miembros con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo.
nos dejamos seducir por los mismos que se dejan seducir las personas que andan por el mundo sin fe, sin esperanza y sin consuelo. En muchas ocasiones queremos convertir las iglesias en lugares de entretenimiento porque estamos en una cultura de la diversión. Y si las canciones no fueron escogidas de la forma apropiada, las canciones no movieron las emociones, pues ese día el culto no estuvo bueno, aunque las canciones estén fundamentadas en la palabra del Señor. Y el problema de la diversión dentro de las iglesias es que cada día tenemos que seguir aumentando el menú de la diversión y del entretenimiento para que la gente asista a la iglesia. Porque hemos confundido, mi hermano, el compromiso cristiano, el amor hacia el Señor, con los números de asistencia a la iglesia. Consistentemente, los dos pastores de esta iglesia le han dicho a ustedes que lo más importante en este lugar es el ser. Lo más importante es amar al Señor. Lo más importante es tener tiempo con el Señor, porque lo único que cambia, transforma las vidas de los seres humanos es la palabra de Dios. La palabra de Dios aplicada y la palabra de Dios vivida por convicción, mi hermano. Es interesante el ver consistentemente cómo se eliminan temas en las iglesias de predicación. Valiente ha sido nuestro hermano Peter, que nos trajo 2 lecturas bíblicas que hablan de los tiempos finales. Porque este es un tema que se ha eliminado del repertorio de temas que predican muchas personas desde los púlpitos. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Dios es amor y seguirá siendo amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios es un Dios santo, que todos los días la ira de Dios está sobre el necio, sobre aquel que no puede y no convoca el nombre de Dios porque su espíritu está muerto. Usted dirá, el pastor está duro hoy. Pues mire, mi hermano, quiero que sepa que la carta que estamos explicando el pastor Gil y este servidor no fue una carta para entretener a la gente. No fue una carta inclusive que le llevara cierta alegría desde el punto de vista emocional y sentimental a los Gálatas. El domingo anterior ustedes escucharon al pastor Gil señalar que Pablo en los primeros 5 versículos de ese primer capítulo, Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo tiene que reafirmar su autoridad apostólica. Tenía que indicarle una vez más a los Gálatas que el evangelio que él le había enseñado y predicado era el evangelio del Señor Jesucristo. Les recordaba a aquella iglesia de Galacia que él les había predicado la gracia, la justificación solamente por la fe, y que lamentablemente ellos le estaban añadiendo a ese mensaje unas obras judaizantes. Y así llegamos, mi hermano, a los versículos que nos ocupan en esta mañana. Mire ese versículo 6. Pablo le dice a la iglesia de Galacia, que es una región, eran 3 iglesias, Iconio, Listra y Derbe. Le está diciendo en el versículo 6, estoy maravillado. Usted sabe que esa palabra, estoy maravillado, la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: estoy horrorizado. Una palabra fuerte, una palabra que estremece. Oiga, póngase usted en el lugar de un padre
que le dice a un hijo, mira, este es el camino por donde yo entiendo que tú debes seguir. Y después de invertir tiempo en enseñarle a ese hijo el camino por el cual debe seguir, de acuerdo a la palabra de Dios, si es un hogar creyente, qué duro es ver cuando los hijos hacen todo lo contrario a lo que han sido enseñados en el hogar. Qué duro es, mi hermano. Pero la psicología moderna le dice, déjalo vivir. Déjalo que eche alas. La palabra del Señor nos sigue exhortando a que oremos por nuestros hijos. ¿Sabe? Pablo invirtió mucho tiempo. Pablo invirtió muchas lágrimas. Pablo derramó mucha sangre en su primer viaje misionero para llevarle el mensaje a los Gálatas. Pablo vivía para el Señor. No en balde Pablo consistentemente decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, tiene que defender su apostolado. Y después de haberle predicado a la iglesia de Galacia, Pablo está horrorizado. Porque esa iglesia, después de escuchar el único evangelio verdadero, estaba echando para atrás. Y Pablo expresa su asombro en una forma impresionante, mi hermano, porque esta es una carta, de reprensión. Pablo está estremeciendo a los hermanos en Gálatas. ¿Y por qué? Por 3 razones fundamentales. Pablo lo está estremeciendo porque en tan corto tiempo han desertado del evangelio verdadero. Se habían introducido en la iglesia de Galacia otros mensajes que distorsionaban el verdadero mensaje del evangelio. Y lo triste de esto es que en vez de ellos reconocer que las enseñanzas que Pablo le había llevado eran las verdaderas enseñanzas, no pudieron reconocer a los falsos profetas que se habían introducido en la iglesia. Mi hermano, Pablo, en el capítulo 3, versículo 1, y solamente voy a utilizar una frase, lo tienen ahí un poquito más adelante. Mire lo que le dice a los Gálatas para que ustedes vean que esto era una carta de reprensión. Le dice, oh Gálatas, insensatos. 3:1. Oh Gálatas, insensatos. No tan solo le dice que él está asombrado de que en tan poco tiempo hayan dejado el evangelio de verdad, sino que le dice, ustedes son unos insensatos. Oiga, escuche bien. Porque la palabra que yo voy a decir ahora, tengo que explicar su significado. Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Galacia, ustedes son unos idiotas. Que conociendo la verdad, no están dispuestos a defenderla. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar lo que tenemos que dejar para seguir al Señor? Y le está diciendo, ustedes pudiendo discernir a base de lo que yo les he enseñado, han dado marcha atrás. ¿Cuánto más, mi hermano, nosotros que tenemos que ser sabios, pero tenemos la ventaja de que tenemos la palabra de Dios escrita? Y si usted es hijo del Dios Altísimo, a través del Espíritu Santo, la tiene escrita en su corazón. Con cuánta pasión
nosotros tenemos que defender la sana doctrina, mi hermano. Si no hay una sana doctrina, las iglesias se convierten en iglesias vacías, clubes sociales, mi hermano. Tenemos que ser celosos en la defensa del evangelio. Tenemos que ser celosos en lo que nosotros hacemos y vivimos en un mundo tan hostil como en el cual usted y yo estamos viviendo. Mi hermano, después que Pablo había compartido el evangelio de gracia a los cristianos de Galacia, estos habían enseñado, como ya les dije, otras enseñanzas que eran contrarias al evangelio apostólico. El otro evangelio, que lo llamamos evangelio simplemente para que ustedes entiendan que estaba siendo promovido por un grupo sectario, era una copia falsificada del verdadero evangelio que Pablo les había predicado. ¿En qué consistía ese nuevo evangelio que los Gálatas habían abrazado? Consistía en varias prácticas. Número 1, los judaizantes decían que para ser salvos debían cumplir con las leyes y las costumbres judías. Y yo le pregunto, iglesia, ¿podía cumplir un ser humano la ley dada por Dios a Moisés? Ninguno la podía cumplir. Y Pablo les había predicado esto, y Pablo les había dicho con toda claridad, el único que pudo cumplir con la ley fue el justo que murió en la cruz del Calvario por nosotros que somos los injustos. El único que ha podido cumplir la ley es aquel que yo le he predicado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquellos judaizantes seguían calando profundo en las mentes de cada uno de los Gálatas. Y lo otro que le decían, no tan solo tienen que cumplir con las leyes y las costumbres judías, especialmente con la circuncisión, sino que tienen que aceptar el evangelio de Moisés. Mi hermano, Moisés sin duda fue un gran profeta. Moisés sin duda fue un gran servidor. Pero Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Abraham, el ídolo de los judaizantes, hizo lo que el Señor le dijo que hicieran. Hermano, aquellos judaizantes lograron calar en la conciencia de los Gálatas y confundieron totalmente a los Gálatas. Y mire lo interesante de los versículos que hemos leído. El versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y cuando se cambia, mi hermano, el contenido del evangelio o de la palabra de Dios en general, mi hermano, la fe es contaminada con otras ideas que no son de Dios. Cristo más esto. Y cuando usted piensa en su corazón y actúa conforme a eso, usted está haciendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario totalmente vano en su corazón. La palabra de Dios nos enseña que Cristo basta, que Cristo es suficiente, que no necesitamos nada más después de Cristo. Estamos completos en Él, mi hermano. Cuando usted analiza la actitud de estos judaizantes, tenemos que ir a lo que Pedro, por ejemplo, y Judas
hablan de los falsos maestros. Y los quiero llevar rapidito a 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Y luego leeré los versículos 12 y 13. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y luego leeré los versículos del 12 al 13. Mire lo que dice Pedro en la Nueva Traducción Viviente, en 2 de Pedro. 2 de Pedro. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucias herejías destructivas. Mi hermano, esta carta es para nuestros tiempos. Escuche bien. Ellos le enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Está hablando del verdadero cristiano. Hay veces que usted habla con un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo ha escuchado a otros predicadores y posiblemente una de las cosas que le dice, ¿tú sabes por qué yo no voy a la iglesia? Porque los pastores se han enriquecido. Porque los pastores utilizan la ofrenda de los feligreses para su propio beneficio personal. Eso ocurre, está ocurriendo. Y se llama el Evangelio de la Prosperidad. Pero sigue diciendo Pedro, versículo 3. Son llevados por la avaricia. Inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. E igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Mi hermano, el cambiar el evangelio es una tragedia. El cambiar el evangelio es producto de un corazón tenebroso, mi hermano. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, el que venga a anunciar un evangelio distinto que el que yo le he anunciado a ustedes sea maldito. Porque la palabra de Dios maldice a esa persona. Y miren lo que Pedro está diciendo ahí en el versículo 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño causado. Debe aterrar, escuche bien, a todo predicador, a todo maestro que enseña la palabra de Dios. Y debe aterrarlo desde esta perspectiva. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor bien claro dice que los que enseñan y los que predican serán juzgados y evaluados por el mismo Dios. Y tenemos pastores, que ya no se llaman pastores, llevando a las ovejas, no hacia el arrepentimiento, no hacia la humillación, no hacia ver a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, sino que los estamos llevando a la destrucción total. Mi hermano, Judas dice lo siguiente de los falsos profetas en el versículo 13. Recuerden que Judas solamente es un capítulo, bien, 25 versículos. Y Judas dice en el versículo 13, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Oiga, antes de la creación del mundo, Ezequiel e Isaías nos relatan una rebelión que hubo en el cielo.
seres creados por Dios. Dicen estos dos profetas que una tercera parte de los ángeles se dejó seducir. Y se dejó seducir por una obra, una criatura que Dios en su gracia había creado. A Luzbel, Lucifer, ángel de luz, Luzbel. Pero ese ángel se quiso hacer igual a Dios y fue expulsado de los cielos. Y con él, una tercera parte de los ángeles. Mi hermano, usted y yo, todos los días, estamos en un mundo difícil para el cristiano. Ahorita Vita lo leyó. Bien difícil para el cristiano. Porque somos señalados. En muchos países perseguidos. Siria crucifica los cristianos. Eso está ocurriendo todos los días. Y mientras nosotros hablamos, mi hermano, miles de cristianos son sacrificados simplemente por su fe en el mundo entero. Vivimos un evangelio de comodidad. Vivimos un evangelio donde cualquier cosa nos distrae, donde cualquier cosa nos separa del amor de Dios, donde las excusas se han convertido en el pan nuestro de cada día del cristiano, donde somos llamados a amar al Señor, donde somos llamados a servir. Comenzamos a servir y cualquier cosa nos distrae del camino, del único camino que hay al Señor. Mi hermano, no tan solo Pablo en este primer punto hace una declaración firme, ¿verdad? Asombrosa. Ahora vamos a ver en este segundo punto lo que yo he llamado una declaración contundente. Miren lo que dice Pablo en el versículo 8 y 9, aquí en la epístola a los Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Mi hermano, cuando usted lee en las Escrituras que se repite el versículo anterior, o se repite una palabra, o se repite una frase, lo que está haciendo el autor es dándole un énfasis primario a lo que está diciendo. Lo que le está diciendo al lector, esto es serio. Escuchen lo que le estoy diciendo. Esto es un mensaje de vida o muerte. Y algunos escritores señalan que Pablo tuvo que decir esto 2 veces con firmeza, porque ya dentro de la iglesia de Gálatas, muchos habían abandonado totalmente la fe del evangelio verdadero y se habían arrastrado y se habían convertido en piedra de tropiezo dentro de la misma iglesia. Y Pablo lo que le está diciendo es que la densa oscuridad va a caer sobre ustedes. Hermano, Dios es santo. Y Dios es justo. Y muchas veces, aún dentro de iglesias que predicamos la sana doctrina y predicamos el evangelio de la gracia muchas veces se toma a la ligera. Y muchas veces confundimos lo que es gracia. Porque desde el momento en que Cristo llegó a nuestras vidas, mi hermano, usted lo estaba buscando, yo no lo estaba buscando. Desde el momento en que Él llegó a nuestra vida, Él lo que está haciendo es bien tras bien a nuestra vida. Y lamentablemente,
mi hermano, el amor que el Señor nos tiene a nosotros, lamentablemente, nosotros lo pasamos por alto. ¿Y sabe lo que tiene que hacer la gracia en nuestra vida? Hacernos más agradecidos, más dependientes, más humildes y que estemos humillados todo el tiempo delante de la presencia del Señor. Porque el ser llamado y salvado por el Señor es un privilegio. La palabra del Señor dice que Jehová tendrá misericordia. ¿De quién? De quien Él quiera tener misericordia. Y si usted en esta mañana está aquí y usted se llama creyente, mi hermano, dele la gloria a Dios porque usted es salvo solamente por la gracia de Cristo. Mi hermano, esa declaración convincente, contundente y asombrosa de Pablo la vemos en estos dos versículos, cuando una y otra vez Pablo señala que el que enseña otro evangelio que no sea el de Jesucristo es maldito. Y puede ser una palabra fuerte, y es una palabra fuerte de condenación, porque se relacionaba, cuando Pablo está utilizando aquí la palabra maldito, lo está relacionando también y está haciendo una analogía con un campo de guerra. Cuando los imperios atacaban un pueblo, lo que hacían era que arrasaban con todo. No dejaban nada. Destruían los animales, destruían las personas, destruían todas aquellas edificaciones que significaran algo importante para la cultura, para la religión de los países. Desolaban totalmente. Y Pablo lo que está señalando aquí, estos malditos lo que hace es destruyendo totalmente, desolando todo lo que se ha predicado en la iglesia. Y la aplicación de Pablo, como yo le dije hace un momentito, abarca no solamente a los judaizantes, sino que abarcaba también a todos aquellos que habían abrazado esas falsas enseñanzas. Mis hermanos, los maestros falsos, como hemos visto en Pedro y en Judas, pueden tener una máscara de piedad porque la tienen. Pero definitivamente, mi hermano, su mensaje es totalmente venenoso. Escuchaba en una ocasión a un predicador decir, no podemos predicar de pecado en la iglesia, porque la gente, ofendemos la sensibilidad de la gente. No podemos predicar en la iglesia que las personas son distintas a las que están en el mundo, porque el campo misionero son los que están en el mundo. Por lo tanto, debemos utilizar estrategias copiadas del mercadeo, de la mercadotecnia del mundo y aplicarlas a la iglesia. Mi hermano, este caballero sigue haciendo mucho daño en el mundo entero. Y tiene una iglesia de las más grandes en el mundo. Es triste que muchas personas mueran sin Cristo, estando en una iglesia donde ellos creían que estaban siendo salvos. Mi hermano, en la actualidad, muchos ponen su fe en este tipo de líder. Ponen su fe en una persona que habla de experiencia, que constantemente está apelando a los sentimientos y a las emociones de las personas, pero que nunca abre la Biblia para hablar de la palabra de Dios. Y no quiero hablar aquí de nombres y apellidos, no porque no deba hablar de ellos, porque a la iglesia hay que alertarla. Pero tenemos muchos cantantes que antes eran cantantes que realmente ministraban la palabra de Dios, pero ya no lo son. Iglesia, mucho cuidado,
porque su música es bien pegajosa, sus canciones son hermosas, y le cantan a un amor, y le cantan a una persona, pero la persona a la cual le cantan no es a Jesucristo, el Rey y el Señor de la vida del creyente. Mi hermano, Primera de Corintios 1:18 dice, escuche bien, Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En Cristo tropiezan los falsos maestros. En Cristo, mi hermano, se confunden los falsos maestros. En Cristo la iglesia puede revelar las falsas enseñanzas. Por eso es que los cristianos de Berea, cuando Pablo le fue a predicar, mientras Pablo predicaba, mientras Pablo enseñaba, ellos tenían los rollos de la ley, que no eran así, los rollos de la ley, examinando a ver si Pablo lo que estaba diciendo era correcto. Mi hermano, lo que no filtre la palabra, deséchelo. No se exponga a escuchar mensajes, conferencias. No vaya a actividades donde usted sabe que la persona que va a estar allí realmente no está explicando correctamente la palabra del Señor. Y dice un hermano de esta iglesia que si usted conoce el billete verdadero, va a poder identificar los falsos billetes. Y es interesante porque constantemente nosotros tenemos que examinar todo lo que entra a nuestro oído a través de la palabra del Señor. Mi hermano Pablo estremeció a la iglesia de Galacia. Pablo hizo reaccionar a la iglesia de Galacia. Fue duro, pero lo vamos a ver más adelante, cómo la iglesia poco a poco fue recuperando su sana doctrina. Y el tercer punto que quiero señalar tiene que ver precisamente con una declaración que Pablo hace en el versículo 10. Y lo he titulado, una afirmación firme. Versículo 10, mire lo que dice Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres, ¿o el de Dios? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi hermano, el evangelio que los Gálatas recibieron de Pablo, como ya hemos establecido, era el único y el verdadero evangelio. Todos los demás eran una falsificación. Pablo era siervo de Dios. Y Pablo, defendiendo su apostolado, una y otra vez le dice a la iglesia de Galacia, a mí no me llamó el hombre, a mí el que me llamó fue el Dios Altísimo. Y aprendí las escrituras del mismo Hijo de Dios. No caminé con él, no recibí las enseñanzas directamente, pero esas enseñanzas fueron reveladas a mi corazón, mi hermano. Pablo una y otra vez reitera su firmeza en la palabra del Señor. Y Pablo señala con toda claridad que él no busca el favor del hombre. Las personas que amamos al Señor y enseñamos la palabra y predicamos la palabra, no estamos en un concurso de simpatía. Estamos para predicar lo que el Señor nos ha mandado a predicar, con gracia, con amor, pero con firmeza, mi hermano. Y eso es lo que Pablo le está señalando a la iglesia, porque habían acusado a Pablo inclusive de que Pablo se estaba beneficiando de las ofrendas de la iglesia, mi hermano. Y miren lo que dice Pablo
aquí ya prácticamente para terminar. Pablo le dice a la iglesia, iglesia, mi apostolado viene del Señor. Él fue el que Él me llamó a servir. Y le dice a la iglesia, lo que yo he recibido de parte de Dios, lo he compartido con ustedes. Y mire lo humilde, lo que yo he recibido de parte de Dios es lo que yo comparto con cada uno de ustedes. Mi hermano, no hay evangelio más poderoso que el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo transforma. El evangelio de Cristo cambia radicalmente la vida del ser humano. Por ahí hay muchísimos evangelios. Usted posiblemente ha tenido contacto con el evangelio de obras. Cristo más, que es lo que hacían los Gálatas. Cristo más las obras. Usted ha escuchado hablar del evangelio de la prosperidad. Usted inclusive posiblemente ha escuchado hablar del evangelio de la justicia social. Hay algunas organizaciones, ¿verdad?, en Puerto Rico y en Estados Unidos que comenzaron realmente como iglesia predicando la sana doctrina y se han convertido sencillamente en evangelios sociales de asistencia y de ayuda a las personas. Que eso no está mal, pero lo primero que hay que predicarle al ser humano es que sin Cristo está perdido. Finalmente, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es el evangelio, mi hermano, que Pablo le predicó a la iglesia de Galacia? Y con esto quiero ir sobre algunas enseñanzas de la palabra del Señor y con esto terminamos para recapitular. Mi hermano, el cielo es un regalo. Eso es lo que nosotros vemos en Romanos 6:23 y Efesios 2 del 8 al 9. El evangelio no se puede ganar, el cielo no se puede ganar, mi hermano. El cielo no se merece, ninguno de nosotros dos, ninguno de nosotros, ni la iglesia de Galacia, ni esta iglesia, se merece ir al cielo, ni tampoco lo puede ganar. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Romanos 3:23. La ley no puede salvar porque Dios demanda perfección. La ley establecía que para usted salvarse no podía violar ni una parte de la ley. Tenía que ser perfecto, mi hermano. Y solamente Cristo, hemos señalado, pudo cumplir perfectamente con la ley, mi hermano. Dios castiga el pecado porque atenta contra su santidad y justicia. La palabra del Señor nos enseña en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las palabras vanas no construyen. Las palabras sin Cristo lo que hacen es condenar a las personas que le escuchan, mi hermano. Y Charles Spurgeon decía, no pierdas tu tiempo en escuchar a un hombre que no hable la palabra de Dios. Son palabras vanas, mi hermano. La enseñanza de la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es la solución a nuestro pecado y que solamente podemos tener redención a través de Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y la palabra del Señor también nos dice que la vida eterna es un regalo inmerecido que por la gracia del Señor usted y yo hemos recibido. ¿Cuándo usted recibió ese hermoso regalo? En el momento en que Cristo llegó a tu vida y te transformó. Iglesia, no hay otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, mi hermano. Pablo termina el versículo 10 diciendo una vez más,
¿a quién yo voy a complacer? ¿Voy a complacer a los hombres o voy a complacer al Señor? Porque si trato de agradar a los hombres, me convierto entonces, mi hermano, en enemigo del Señor. Y si me convierto en enemigo del Señor, no puedo ser su siervo. Son palabras duras de Pablo a la iglesia de Galacia, pero fueron palabras dirigidas con amor, pero con firmeza para estremecer a la iglesia. Iglesia, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos lleva una y otra vez al lugar de origen, que eres tú, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, a quien tú entregaste, Señor, allí en la cruz del Calvario. No fueron los judíos, Señor, y no fueron los romanos que mataron a Jesucristo, sino fue el amor que tú nos tenías a cada uno de nosotros que lo llevó allí. Señor, tu Hijo amado Jesucristo sufrió. Oh Dios mío, pero cumplió con su misión. Y todavía su sangre preciosa que derramó allí en la cruz del Calvario sigue tocando los corazones. Y gracias, Señor, porque al tercer día resucitó. Porque si no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero no solamente resucitó, sino que ascendió a los cielos y fue a preparar morada para todos aquellos a quien Él llamara y respondieran a ese llamado. Señor, eso es lo que dice tu hermoso evangelio. La salvación solamente se obtiene a través de ti. Solamente hay un camino, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo nos dice que eres el camino. Él es la verdad y la vida. Y nadie viene a ti, Señor, si no es a través de Él. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces nuestros oídos han escuchado otro mensaje, otras palabras. Nuestro corazón le ha dado lugar y nos hemos desviado de ti, Señor. Pero qué bueno es saber, Señor, que aquel a quien tú has salvado, Dios, tú no lo abandonas. Y tenemos un Espíritu Santo que nos contrita, Señor, cuando no hacemos las cosas correctamente. Señor, tú amas a tu iglesia. Tú te diste por tu iglesia. Oh Dios mío, gracias por reconciliar el mundo a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias porque solamente en Él hay salvación. Oh Dios mío, yo te pido que si en medio nuestro hay alguna persona que no te conoce como Salvador y Señor de su vida, pero que ha entendido, Dios mío, las palabras pronunciadas en esta mañana. Oh Señor, que tú lo conviertas a ti. Que no salga de este lugar, Señor, sin reconocer que es pecador y que necesita de ti, Dios. Oh Dios mío, el único camino verdadero eres tú. Y de la misma manera que tu siervo Pablo estremeció a aquella iglesia, esta iglesia siga siendo estremecida a través de la predicación, la enseñanza de tu palabra, para que la podamos aplicar, Señor, para que la podamos vivir.
y para que ningún viento de doctrina falsa nos aparte de ti, Señor. Oh Dios mío, porque si somos tuyos, tú nos tienes en la palma de tu mano. Y nadie, Dios mío, a quien tú has salvado se perderá. Gracias, Señor, una vez más por el hermoso privilegio de estar frente a esta congregación, a la cual amamos, Señor, entrañablemente. Y gracias por el amor que tú has puesto en los pastores de esta iglesia. Señor, porque queremos pastorear. Y queremos hacerlo, Señor, con fidelidad, porque estamos delante de ti. Y siempre debemos venir de parte de ti para hablarle a la iglesia. Y lo hacemos también, Señor. Porque un día cada uno de nosotros quiere escuchar esas hermosas palabras. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el reposo, en el gozo de tu Señor. Gracias, mi Señor. Porque a pesar del predicador, es tu palabra la que transforma. Señor, sigue haciendo esa obra en la vida de cada uno de mis hermanos. Haz la obra, Señor, redentora en aquellos que han escuchado tu palabra. Que no salgamos de aquí, Señor, de la misma manera que posiblemente entramos. Que nuestras preocupaciones, Señor, las podamos dejar al pie de la cruz del Calvario. Y que salgamos esta mañana de aquí, Señor, de este lugar, con la firme convicción de que tú estás con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, y que tu Espíritu Santo nos dirija para que todas aquellas cosas, Señor, que momentáneamente nos hacen desviar la mirada de ti, que tú las erradiques de nuestra vida y que nosotros seamos intencionales en vivir para ti.